Bien chicos, bienvenidos a una clase más. Ahora estamos con el curso de trigonometría. El tema es razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Para poder llevar a cabo este tema, lo primero vamos a recordar algunas cosas básicas, como por ejemplo las razones trigonométricas, que tú ya las conoces, que son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Puedes utilizar la mnemotecnia del SOHCAHTOA, no te olvides. Vamos a detallar algunas cositas más para que podamos comenzar rápidamente. Lo primero que tienes que recordar o tener presente es, para este tema, es que los ángulos se pueden representar en el plano cartesiano. ¿Ya? Imagínate, bueno, este es un plano cartesiano, eje de las abscisas y eje de las ordenadas. ¿Ya? Entonces, tú sabes que es eje X, eje Y. Los ángulos, como les decía, se pueden representar de manera, ya sea de manera horaria o de manera antihoraria, y dependiendo de eso tienen sus signos. Ahora, si yo dibujo un ángulo que va a quedar en esta parte de aquí, se dice que ese ángulo pertenece a este cuadrante. Observamos 4 cuadrantes. ¿Ya? El de aquí se va a denominar el primer cuadrante. El de aquí se va a denominar el segundo cuadrante. Este se va a determinar como el tercer cuadrante. Y el de aquí vendría a ser el cuarto cuadrante. ¿Ya? O sea, son los espacios en los que se divide el plano cartesiano. Aquí todas las razones trigonométricas son positivas. Por eso es que aquí le he puesto un más. ¿Quiénes son positivos aquí? Todas las razones trigonométricas son positivas. Es decir, seno, coseno, tangente. Ahora, algo importante. Mira, tú sabes que este ángulo es 90, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir? Que todos los ángulos que estén comprendidos entre el 0 y el 90, como por ejemplo 30, 60, 37, 45, tiene a sus razones trigonométricas todas positivas. ¿Ya? Ahora, si tú vas alejándote y llegas al segundo cuadrante, vas a llegar de 90 a 180. Es decir, el ángulo de 100, ángulo 120, ángulo de 150 que va a quedar aquí. En este segundo cuadrante, los que llevan signo positivo, las razones trigonométricas que llevan signo positivo, vienen a ser el seno y su corrazón, que vendría a ser la cosecante. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Aquí, en el tercer cuadrante, tendríamos a la tangente y a su recíproco, que vendría a ser la cotangente. En el cuarto cuadrante sería el coseno y su recíproco, que vendría a ser la secante. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que si hay un ángulo que llega al segundo cuadrante, solo es positivo si sacas el seno o la cosecante. Si hay un ángulo que llega en el tercer cuadrante, solo es positivo si es que sacas la tangente y la cotangente. Y en el cuarto cuadrante, el coseno con la secante. Mira, una forma de recordar es la siguiente. En la primera cuadrante todos son positivos. En el segundo cuadrante será positivo el seno. Segundo cuadrante el seno. Ya. Y luego su recíproco. En el tercer cuadrante, ¿con qué letra empieza tercero? Con la T. Ya, por eso será positivo la tangente y su recíproco, la cotangente. En el cuarto cuadrante, ¿con qué letra empieza cuarto? Con la C. Ya, entonces es positivo el coseno con su recíproco. ¿Ya? Esto nos va a servir para desarrollar los problemitas de razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Ahora, una vez que ya conoces los cuadrantes y los signos que tiene cada razón trigonométrica, vamos a recordar cómo se calcula la distancia entre dos puntos. Mira, si yo tengo el plano cartesiano, eje X, eje Y, aquí tengo el punto A y el punto B. Si yo quiero saber la distancia desde A hasta B, obviamente A y B tienen sus coordenadas, ¿ve? X1, Y1, X2, Y2 tienen sus propias coordenadas. ¿Cómo se calcula la distancia? Simplemente resto los valores de X, aquí X1 menos X2, y lo elevo al cuadrado. Esto se va a sumar
con la resta de las ordenadas, es decir, y1 menos y2 elevado al cuadrado. Es como un teorema de Pitágoras y ya vamos a ver por qué. Ya les voy a explicar por qué. Y al final se saca la raíz cuadrada. Esta propiedad de aquí nos sirve para calcular la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Profe, si yo quiero saber el punto medio de estos dos, su punto medio tal vez estará por aquí. Pero ¿cuáles son sus coordenadas? Ah, mira, dice, si yo quiero calcular el punto medio de cualquier segmento, lo que tengo que hacer es, el punto medio va a tener coordenadas x0 y y sub 0. ¿Cómo se calcula el x sub 0? Ah, lo que tengo que hacer es sumar x1 más x2 y dividirlo entre 2. O sea, sacar la semisuma. ¿Ve? x1, x2 se suma y se divide entre 2 y con eso obtengo la coordenada en x del punto medio. Si quiero calcular la coordenada en y1 más y2 dividido entre 2, lo mismo. Voy a sumar y1 con y2, se divide entre 2 y eso me va a dar la coordenada y sub 0. Y con eso ya voy a saber cuáles son las coordenadas del punto medio. Ahora sí, una vez que sabemos esos tres conceptos, vamos a explicar qué cosa es un ángulo en posición normal. Se llama ángulo en posición normal cuando utilizamos el plano cartesiano y este ángulo empieza, su punto de partida es en el eje X positivo y llega hasta uno de los cuadrantes. Por ejemplo, aquí este ángulo que le voy a denominar ángulo beta llega al segundo cuadrante, ¿ve? De aquí. Profe, es la única forma de hacer, ¿no? Obviamente se puede hacer para abajo también, de esta manera, ¿ya? Solamente debes recordarte que cuando está hacia atrás se dice que tiene sentido antihorario porque va en contra de las agujas del reloj y este ángulo es positivo. Si va en el otro sentido, hacia el otro lado, se dice que es sentido horario y el sentido horario es negativo. ¿Ah? Ahora, algo importante, mira, por ejemplo, este es un ángulo en posición normal. Para ello vamos a mencionar que este de aquí se llama lado inicial y este otro de aquí se llama lado final. Y este punto que viene a ser el origen del plano cartesiano tiene que ser el vértice. ¿Ya? Solamente de esa manera se llama ángulo en posición normal. Si empieza, por ejemplo, aquí, este ángulo así, ese no es un ángulo en posición normal porque tiene que empezar desde el X positivo, no de aquí. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Algo importante en este tema es hablar sobre el radio vector. Se relaciona un poquito con física. ¿Qué cosa es, profesor, el radio vector? Es la distancia desde el vértice hasta algún punto del lado final. Por ejemplo, hasta ahí. Esto de aquí, que voy a sombrear, se llama radio vector. Imagínate que este punto de aquí tenga las coordenadas x, y. Ya. ¿Cómo se calcularía el radio vector? El radio vector se calcula simplemente con las coordenadas elevadas al cuadrado, x cuadrado, y cuadrado, las sumamos y se saca su raíz cuadrada. ¿Ya? Aquí es aplicar como si fuera Pitágoras, chicos, porque si en el eje X hay X unidades, allá significa que para que llegue hasta aquí, esta distancia es X. Si hay Y hacia arriba, Y, entonces se coloca aquí. Y mira, este es un triángulo rectángulo, ¿eh? R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado. Solo que en vez de poner el R cuadrado, lo he pasado como raíz cuadrada. Y es el teorema de Pitágoras, ¿ya? No hay que confundir, por favor. Vamos con las razones trigonométricas. Ya sabemos qué cosa es un ángulo en posición normal. Debe empezar en el eje X positivo. Y puede llegar al primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Por ejemplo, aquí, este ángulo, que lo voy a dibujar aquí, le vamos a denominar el ángulo alfa. Ese es el ángulo alfa. Empieza en X positivo y mira, llega hasta
el tercer cuadrante. Me dice que sus coordenadas son menos A y menos B. Esto es algo obvio porque en el tercer cuadrante aquí, tanto para X como para Y, los valores son negativos. Porque aquí está el 0, ¿sí o no? Hacia atrás es negativo, del 0 hacia abajo también es negativo. Por eso le he puesto menos A y menos B. ¿Qué significa aquí? Que en el eje de las abscisas voy a llegar hasta el A. Ah, ya, pero como aquí son negativos, le voy a poner menos A. Y en el eje de las ordenadas voy a poner menos B. Esas son las coordenadas de este punto. Ahora, profesor, ¿y cómo se calculan las razones trigonométricas de este ángulo? Yo he aprendido a calcular de ángulos pequeños, ángulos menores de 90. Lo único que tienes que hacer es, este ángulo alfa se puede trasladar. Tú lo puedes trasladar, lo puedes transformar, mira, pero siempre lo debes transformar en el eje X, nunca en el eje Y. Ojo, siempre en el eje X. Ah, ya, profesor, mira, aquí hay un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Nosotros hemos aprendido a calcular las razones trigonométricas en triángulos rectángulos, ya. En este triángulo rectángulo que se ha formado, mira, porque acá también hay otro, ¿ve? Acá hay otro. En uno de ellos, esta alfa va a ingresar. La vamos a transformar, la vamos a trasladar. Profesor, ¿será correcto que lo traslade aquí? No, pues. ¿Por qué no? Porque te dije que siempre utilices el eje X. Este es el eje Y. O sea que esto no. ¿Dónde, profe? Aquí. Lo correcto es esto. Esta alfa que está aquí se puede introducir al triángulo de esta manera. Y ahora sí tú ya sabes cómo se calculan sus razones trigonométricas, ¿sí o no? A ver, vamos a ver. Si hasta aquí es menos A, quiere decir que esta partecita es menos A. Ah, ya, entonces le voy a poner menos A. Si del 0 hasta aquí es menos B, significa que de aquí hasta aquí es menos B. Ya está. Ya tengo, y este vendría a ser el radio vector, ¿sí o no? De aquí hasta aquí. Ah, ya, entonces, ¿cómo se calculan las razones trigonométricas? Seno de alfa opuesto entre hipotenusa. Sería menos B entre R. ¿Ya? Listo, el seno. Coseno adyacente entre hipotenusa, menos A entre R. El menos sale adelante entre R. La tangente de alfa, opuesto entre adyacente, menos B entre menos A, sale positivo B entre A. Y ahora mira algo muy importante, lo voy a poner con rojito para que te des cuenta. Y es lo que te decía al inicio. ¿Qué cuadrante está aquí? El tercero, ¿sí o no? Y en el tercero, ¿quiénes son positivos? Tangente y cotangente. Y efectivamente, mira, la tangente sale positivo. Todo lo demás va a salir negativo. Profesor, pero acá faltan más razones. Claro, faltan más razones. Por ejemplo, si yo quiero calcular la cosecante, será al revés, pues R entre B, pero también conserva su negativo. Aquí, para calcular la secante, R entre A, negativo. Para calcular la cotangente, A entre B, pero positivo. ¿Ya? Entonces, no te olvides de esta técnica. Este es un ángulo en posición normal. Para calcular sus razones trigonométricas lo puedes introducir en un triángulo rectángulo, pero siempre tienes que utilizar el eje X, ¿ya? Como en este caso. Vamos ahora con los ángulos coterminales. ¿Qué cosas son ángulos coterminales? Los que tienen el mismo lado final. Profesor, por ejemplo, puede darse de varias formas, ¿ah? Yo puedo tener el siguiente ángulo. Este ángulo de aquí, que le voy a llamar alfa. Y también puedo tener hacia el otro lado, que le voy a llamar beta. Ambos son ángulos en posición normal, porque su lado inicial es el eje X positivo, ¿ve? Su lado inicial. Y el lado final pertenece al cuarto cuadrante. ¿Te das cuenta? Son coterminales porque tienen el mismo lado final, terminan en el mismo lado. Ahora, para poder mencionar algo importante, es lo siguiente. Todas las razones trigonométricas que ocurran en alfa
van a ser igual a todas las razones trigonométricas que ocurran en beta. Es decir, el seno de alfa será igual al seno de beta. El coseno de alfa será igual al coseno de beta. Y así todas sus razones trigonométricas. ¿Por qué? Porque tienen el mismo lado final. ¿Ah? No te olvides. ¿Ah? Finalmente, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tengo un ángulo, este ángulo de aquí? Listo. Hasta ahí. ¿Ese ángulo cuánto mide? Claro, pues este ángulo mediría 90. Y ese ángulo ya no es coterminal. Tampoco se llama un ángulo de primer, segundo, tercer cuadrante, porque no pertenece al primero, tampoco al segundo, está en la línea. A eso se le llama ángulo cuadrantal. Cuadrantal es cuando llega a exactamente a 90, a 180, 270 o a 360, que también es el ángulo cero. ¿Ah? Entonces, si yo quiero calcular, y esto chicos lo vamos a ver en el siguiente tema un poco más detallado, pero es importante que ustedes lo aprendan ya desde ahora. En el libro que tenemos, que el libro que estamos trabajando, en este libro de aquí, ustedes van a encontrar este mismo cuadrito en el capítulo que corresponde, que es el cuarto capítulo. Razones trigonométricas de ángulos cuadrantales. Me dice que el seno de 0 va a ser 0, de 90 1 y así. Este cuadrito, ustedes lo tienen que ir aprendiendo poco a poco. Ya cuando lleguemos a este tema les voy a ir enseñando algunos truquitos para poder recordar de dónde sale el seno, el coseno, la tangente y todo eso. ¿Ya? Por ahora vamos a utilizar eventualmente, porque el libro nos pide, eventualmente vamos a utilizar algunos de ellos. ¿Ya? O sea que es importante que ustedes lo sepan. Profe, ¿qué significa ND? ND es no definido, o sea que no se sabe. Por ejemplo, la tangente de 90, no definido, no se sabe cuánto es. ¿Ya? Pero mira, si te das cuenta, hay ceros, 1, menos 1, 0 y no definido en general en todo el cuadro. Vamos a desarrollar el primer problemita del libro, bastante sencillo, uso de la teoría, en especial el tema que hemos visto ya, distancia entre dos puntos. Me dice, si tengo el siguiente gráfico, que es el plano cartesiano, calcular la distancia entre el punto A y el punto B. Si tú quieres, puedes dibujar el segmento de A hasta B. Y ahora, según la propiedad que hemos visto aquí, la distancia es igual a la raíz cuadrada de la resta de las x al cuadrado más la suma de las y al cuadrado, más la diferencia de las y al cuadrado, y esa es la distancia. Pero lo primero es encontrar sus coordenadas, pues no. Primero siempre se menciona la coordenada en x, o sea, menos 5, menos 4. Y esta coordenadas para b sería 3,2. Nunca me vayas a poner, por ejemplo, acá 2, 3. Eso no. Esto indica valor en x, valores en y. En x no está 2, pues porque mira, 1, 2 está en 3. Nunca vayas a poner al revés. Siempre primero se habla sobre las abscisas, luego las ordenadas. O sea, 3,2. Si yo quiero calcular la distancia fácil, pues mira, vamos a aplicar la propiedad. Distancia es igual, raíz cuadrada, menos 5 menos 3 me da menos 8. Y esto al cuadrado, más menos 4 menos 2 me da menos 6. Y esto al cuadrado, raíz cuadrada. Tengo raíz cuadrada de 64 más 36. Esto me da 100. Raíz cuadrada de 100, 10. 10 unidades es la respuesta. Profesor, si aquí yo hago menos 5 menos 3, acá puedo hacer 2 menos 4. No. Si tú empiezas con A, siempre tienes que empezar en A. Si empiezas con las coordenadas de B, siempre tienes que empezar con B. Nunca puede ser al revés. ¿Ah? Entonces, de esta manera nos sale 10. Pero yo también te puedo explicar de otra forma.
Por eso te decía hace un momento que esto es el teorema de Pitágoras. Profe, pero ¿dónde yo no veo Pitágoras? Ya mira, si tú quieres puedes aplicar esta propiedad de aquí, ya que no es complicado, o si no, puedes completar el gráfico de la siguiente manera. Trazamos esta recta, prolongamos esta otra, y mira, ¿qué obtienes? Triángulo rectángulo, ¿sí o no? Ahora tienes que saber cuánto mide cada uno de sus catetos, porque A hasta B viene a ser la hipotenusa. ¿Sí o no? Profe, ¿cuánto valen los catetos? Fácil, pues mira, de aquí cuento hasta llegar a este punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allá, todo esto mide 6. Del menos 5 al 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ya, profe, aquí mide 8. 6 cuadrado más 8 cuadrado me va a dar 100. Raíz cuadrada de 100, 10. Por eso es que aquí esta distancia es igual a 10. ¿Te das cuenta? Se puede usar con el teorema de Pitágoras. Y es por eso que aquí me salía menos 8 y así. ¿Ya? Entonces, cualquiera de las dos formas puedes utilizar. Ahora, ejercicio 2 y 3 lo vas a desarrollar tú. Yo voy a hacer el ejercicio 4. Dice, si el punto medio del segmento AB tiene coordenadas menos 1 y 7 y A tiene la coordenada A, punto y coma, menos 5, hallen la abscisa de B. La abscisa, ¿qué cosa es? La coordenada en X. Ay, profe, ahora voy a ponerme a dibujar. Si tú quieres, dibujas, pero a veces no es necesario el dibujo, ¿ya? Solamente vamos a recordar esto de aquí, eso de allá. A ver, vamos a ver. Me dice que hay un segmento de A hasta B y las coordenadas del punto medio es menos 1 y 7. ¿Cómo se calculan las coordenadas del punto medio? El punto medio tiene coordenada x0 y y sub 0. Para calcular el x sub 0, lo que tengo que hacer es x1 más x2 dividirlo entre 2. Profesor, ¿y quién es x1? x1 es del primer punto, pues en este caso 10. Más x2 va a ser el x del punto B, la abscisa del punto B, dividido entre 2. Pero mira, profesor, x0 es el punto medio. Y el punto medio me dice que ya tiene a menos 1,7. En vez de x0 voy a poner menos 1. El 2 pasa aquí multiplicando, sería menos 2 igual a 10 más xb. Pasa al otro lado y menos 12 sería igual a xb. Como el ejercicio me pide calcular la abscisa de b, la abscisa sería menos 12. ¿Ya? Listo, chicos, vamos a continuar desarrollando los ejercicios en la continuación de este video.